Muy buenas tardes, el Señor les siga bendiciendo en este día. Agradecemos por este día a Dios, por la oportunidad que hoy nos da otra vez de estar en este domingo, primer domingo de este mes, poder estar reunidos, poder escuchar su palabra, poder venir a cantar, poder presentar nuestro cuerpo, presentar nuestra vida delante de Él en este tiempo. Agradecemos al Señor, te agradecemos en esta tarde por los que podemos estar aquí reunidos, por todos los que nos pueden escuchar atrás de la cámara, que en este tiempo, Señor, simplemente están con nosotros también y pueden también disponer su corazón para poder adorar a Dios juntamente con nosotros, para escuchar de tu palabra. Y ponemos esta tarde, esta reunión en tus manos, que seas que la santifiques, seas grandemente bendecido. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy de poder congregarnos. Te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos das. En el nombre precioso de Jesús te damos amén. Y vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Vamos a cantar este canto que está en la palabra de Dios: de quién nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar de Él? De la misma palabra, que no existe, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Y este canto lo podemos cantar con el entendimiento, que lo podamos cantar con esa razón de saber quién es Jesús en nuestra vida. El amor de
y lo profundo, ni ángeles ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Vamos a creer en esta promesa que es su palabra. En cualquier situación, en cualquier momento, creemos en la palabra del Señor, que nada nos podrá separar de su amor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso alabamos el nombre del Señor. Por eso creemos que Él es la única razón de nuestra adoración. Él es el soberano. Él es el único digno de adorar, por el cual venimos a este lugar. Por el cual creemos en el nombre del Hijo del Señor, y adoramos su nombre. Te adoraré en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Podamos alabarte, para que en todo el tiempo podamos recordar que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes sobre nuestro corazón. Y qué bueno, qué hermoso poder cantarte, alabar tu nombre. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es
Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma. Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara, su callado infunden aliento en nuestra vida. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa tiene que estar rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Tú eres nuestro buen pastor, que te permitamos en nuestra vida. Comienza nuestro corazón, nuestro pastor, el que nos guíe a toda verdad, a toda justicia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pasto delicado.
voz clama al Señor y Él nos escuchará. Escuchará nuestra oración delante de su presencia. Te clamamos a Él, podamos saber la esperanza que nos escuche nuestra oración, nuestro clamor a Él. Conmigo Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Su monte santo, me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Eres mi escudo y mi fortaleza. Misericordia sobre la madre de nuestro escudo, nuestra fuerza, siempre será nuestra fuerza, nuestro curador, Señor. Conmigo, Señor, hoy Él escuchó y Él me oyó desde su monte santo. Me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Eres mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Eres mi roca y el que levanta
nada, 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 nada puede satisfacer nuestro corazón, nuestro corazón. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Más bastante ancho más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Porque la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Para siempre, oh Dios, misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, misericordia es. Que la vida, Señor, es tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu benevolencia en este tiempo para nosotros, para todo aquel que se acerca confiadamente con fe y cree que el Señor le escucha, para todo aquel sediento, podemos venir a ti, a tu palabra, a tu presencia, y mejor que para siempre es tu amor, mejor que todo es poder estar en ti. Gracias, Señor, en esta tarde. Tú eres bueno, Señor. Gracias, hermoso eres. Amén. Amén. Vamos a salir de nuestro lugar. Vamos a saludarnos. Damos un abrazo. Dile, qué bueno que viniste. Y cuando lo saludes, dile, mejor es su misericordia que la vida.
Ok. Amén. Apocalipsis, abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Creo que sí es el 3. Apocalipsis, capítulo 3. A partir del verso 14. Día 6, 21 días. Y Dios ha sido bueno, ¿ah? Dios ha sido misericordioso. Es increíble poder llegar hasta este día, primer domingo del mes y primer domingo del año también, ¿ah? Y Dios nos ha mostrado su misericordia y su bondad. Hoy, en este primer domingo del mes, quiero enseñar algo muy importante. ¿Ya lo tienes? Por allá, calladitos todos. Silencio. Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 14. De ahí vamos a leer el libro de los Hechos. ¿Vale? Ok. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 3, a partir del verso 14. Bien, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Importante esa expresión, el principio de la creación de Dios. Y a partir del verso 15 comienza un mensaje muy directo, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, y eso está entre signos de admiración. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices: yo soy rico. Ojo, es importante analizar el verso 17 al principio. No dice porque ustedes dicen. ¿Verdad que no dice así? Dice porque tú dices. Entonces está hablando de una cuestión muy directa, cada quien. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, importante ese no sabes. Y no sabes, lo último que vimos tiene que ver con que el pueblo desechó el conocimiento. Dice acá: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si analizamos el significado de cada palabra, vamos a aprender algo importante. Primero dice desventurado, después dice miserable, después pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, verso 18 va a ser la base casi de lo que vamos a aprender. Por tanto, o sea, porque somos, o la iglesia, la que va dirigida la carta, dice que era una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, pero que primeramente le está hablando al pastor de esa iglesia. El pastor de esa iglesia era un pastor, ¿cómo? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la condición del primero que leyó la carta, que iba dirigida al pastor. La palabra ángel que encontramos en el primer verso que leímos está haciendo mención al anciano de la iglesia. Entonces el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, recibe primero esta exhortación y este comunicado de parte de Jesús.
Verso 18, viene como que algo importante en qué podría ser en la condición que se encontraba, y dice el verso 18, por tanto, o sea, como eres todo eso realmente, yo te aconsejo que de mí, hablando Jesús, compres, pueden subrayar compres, oro refinado en fuego, para que seas rico. Sí, pero ¿verdad que sí dice, en sus Biblias también dice, aparece la palabra compres? Ya no aparece algo gratuito, ya no aparece algo dado directamente o un regalo, sino ya aparece una transacción, una compra. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Entonces las vestiduras que Jesús estaba viendo no eran blancas, porque dice, no veía ni siquiera vestiduras, o que las vestiduras que veía eran vestiduras que dejaban ver su desnudez. Entonces dice, ¿cómo lo estaba viendo Jesús? Desnudo. ¿Compra qué? Vestiduras, pero que éstas sean blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está haciendo alusión a aquellas cuestiones que en el tiempo de Jesús había, y los leprosos, para poder estar de alguna manera descansados, tenían que quitarse, no podían estar tan cubiertos, porque ya de por sí tener eso era incómodo, tener algo encima de eso generaba más incomodidad. Entonces comúnmente no se dice eso, pero la mayoría de los leprosos, en aquellos lugares en donde los leprosos estaban, la mayoría estaba desnudo. ¿Por qué? Por los hombres cubiertos con sus partes, dicen los historiadores, pero de lo demás desnudo, porque era muy difícil que soportar sobre esas cuestiones en su cuerpo y en su piel algo encima. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y después le añade, y unge tus ojos con colirio para que veas. Después de que da esta opción el Señor, en el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Vamos a dejarles de ahí, ahorita leemos los demás. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 11, libro de los Hechos, capítulo 11, a partir del verso 19. ¿Están ahí? Dice así, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿sí se acuerdan de Esteban? ¿Ya? Lo que le pasó, esto generó algo terrible. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero ese pero es importante. A ver, ellos, ¿a quién le hablaron? A los judíos nada más. A nadie más le hablaron, solamente ¿a quién? A los judíos, ok. Pero, dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquía. Te estoy hablando de un poquito de la estructura de gobierno de la iglesia. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y subraya la palabra que sigue, dice, y vio. ¿Qué hizo Bernabé cuando llegó? Vio. No dice que oyó ni que escuchó, sino que cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Qué vio? La gracia de Dios. ¿En quién la vio? En los que habían creído. ¿Qué hizo? Vio. Exhortó a todos. Esto es importante en el verso 23. Y exhortó a todos, no a uno, no a dos, no a tres, sino a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿A quién? Al Señor. Nos regresamos unos capítulos atrás al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el verso 43 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 41. Hechos 2 a partir del verso 41. Cuando lo tengan me avisan. Dice: así que los que recibieron su palabra, qué importante es recibir la palabra. ¿Qué recibieron? Su palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estructura de gobierno de la iglesia, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la ¿qué? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la comunión, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué interesante que mencionen que perseveraban. Hay 4 puntos importantes ahí. Número 1, en la doctrina. Número 2, en la comunión. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. No solamente menciona 2, sino menciona 4, y que todos los que habían creído perseveraban en esas 4. Verso 43. Ante ese contexto de vida de estos cristianos que habían recibido la palabra y que creían, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común y vendían sus propiedades y sus bienes. Quizás leyeron Proverbios 3, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y otra vez aparece en el 46 la palabra perseverar. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde? Ojo, eso es importante. Es Biblia, no es un pensamiento pastoral ni un pensamiento de un maestro de la Biblia, sino es Biblia, es Dios, es el Espíritu Santo el que inspiró esto. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Subrayen templo. Perseveraban en el templo. No se puede perseverar en ninguno del contexto anterior fuera del templo. Es imposible, porque hay una estructura ya hecha. No se puede. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían ¿cómo? Juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí como estamos, inclinamos nuestro rostro, hacemos una oración. Señor, háblanos hoy tú, enséñanos, haznos entendidos y ayúdanos para poder entender y comprender lo que está escrito y poder evidenciar cuál es la fe y lo que creemos. Amén. Ok. La enseñanza del día de hoy, de este primer domingo, de todo lo que hemos estado viendo desde el día primero, pero hoy, como es el primer día de la semana y es domingo, ¿no? Es una enseñanza que estuvimos teniendo ahí para partir, porque después de los 21 días, cuando nosotros terminemos estos 21 días, día 22, tenemos que poner en práctica, ¿no? Mucho de lo que vamos durante los 21 días vamos a estar aprendiendo. Entonces, todas las enseñanzas son muy importantes. Esta es muy importante también. Miren, a lo largo de algunos años atrás, quizás, no sé, de los años 80, 70, hasta quizás el año 2000, se vivió dentro de la iglesia algo muy bonito. A ver, creo que sí lo dije bien. Se vivió dentro de la iglesia algo muy bonito, algo muy padre, que a muchos de nosotros nos tocó vivir, a quizás nuevas generaciones no, quizás generaciones más anteriores les tocó vivir, y que pues nos bendijo en lo personal, nos ayudó. Pero si hablamos de un porcentaje, les hablaré de 1000. Voy a poner un ejemplo. Obvio fueron más de 1000, ¿no? Pero para poner un ejemplo, de 1000, 100 siguen en el camino del Señor. Ahora, ¿qué fue todo esto que se vivió? Y que parecía algo que venía directamente de Dios y que estaba trayendo vida a la iglesia, pero que el día de hoy los resultados en las familias, los resultados en nuestra nación, en nuestra ciudad, nos dan a conocer que no era tanto así, pero que durante un tiempo creímos que era así. Les voy a poner un ejemplo. Las reuniones en aquellos años eran reuniones en donde la gente llegaba y había un ambiente emocional y emotivamente tan hermoso y tan bonito que cuando alguien llegaba inmediatamente sentía convicción de que estaba mal, ¿no? Muchos a veces nos tomamos de las manos para alabar a Dios. Había dones como lenguas que sonaban, había sanidades también, y todo era algo que el creyente o el nuevo creyente se acostumbró a que cada reunión tenía que ser así. Y hubo un tiempo en el que eso se estaba moviendo, no tan solo en México, sino en todo el mundo. Pero en ese momento nosotros creíamos, y yo digo nosotros porque yo estaba incluido ahí, creíamos que todo eso era así, que estaba bien, y que de repente cuando empezaba algo en lo personal a pasar, cualquier cosa, o cuando simplemente llegaba yo a una reunión y de repente la expectativa con la que yo iba a la reunión no era suplida o completa, entonces yo salía de la reunión y comenzó a ver lo que hoy ha traído un resultado negativo en la iglesia, en la sociedad, de que el nuevo creyente cuando llegó se acostumbró a que las reuniones eran reuniones en donde todos
salíamos bendecidos, sanados, motivados, descargados, porque ahí descargábamos todo, y en donde el ambiente era un ambiente emotivamente bueno y agradable. Cuando ese ambiente no estaba en alguna reunión, venían pensamientos a cualquiera, no podemos negarlo, en donde decíamos algo anda mal. Y esta era mi expresión. Mi expresión cuando había algo así, cuando yo llegaba a la reunión y de repente no había lo que hubo en la otra reunión, entonces mi expresión era algo anda mal. Hoy no se sintió la presencia de Dios. Hoy como que hoy se sintió algo tenso. Yo lo expresaba así. Hoy se sintió algo tenso. Hoy ni pude alabar a Dios. Como que hoy no pude alabarlo. No pude hacerlo. Y estas expresiones eran normales. Se volvieron hasta espirituales. Y se volvieron con el paso del tiempo cuestiones de señalización. Y lo que duró algunos años, hoy en día, la pregunta entonces sería, ¿qué pasó ahí? Porque en tan solo los versos que acabamos de leer, hermanos, nos damos cuenta que esta iglesia que leímos no tenía mucho de eso en su reunión. La gran mayoría de las reuniones congregacionales de la iglesia en el libro de los Hechos eran a escondidas. La única emoción que tenían era la de no ser descubiertos. No había cuestiones como las que se vivieron en los años pasados, como les estoy diciendo. Pero hay una gran diferencia entre las reuniones de ellos y las de nosotros. Es de que ellos, había un impacto en la gente. Muchas veces no tenían que hablar a nadie. La gente comenzaba a ver, pero nosotros teníamos que invitar a alguien al templo en aquellos años. Teníamos que ver cómo hacerle para jalarlo y traerlo. Teníamos que, hasta el día de hoy, escuchen, hacer eventos tras eventos. Hoy en día hay una necesidad que tiene un cumplimiento en la cuestión. Cuando Dios en Apocalipsis dice, ¿sabes qué? Como tu realidad es esta, entonces ahora tú tienes que comprar oro refinado en fuego. ¿Sabes qué es ese comprar oro refinado en fuego? Y esas vestiduras blancas, es todo aquello que hoy tenemos que hacer para poder exponer el Evangelio. Hoy tenemos que hacer eventos, campañas, conciertos, obras de teatro, para poder compartir el Evangelio. Antes ellos no hacían nada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que hacer todo eso. Hoy tenemos que hacer todo eso. Hoy tenemos que comprar esa cuestión. Porque hubo un momento en la historia de la iglesia en lo que se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque la iglesia dejó lo que decía en el libro de los Hechos. Dejamos nosotros de vivir como decía ahí que teníamos que vivir. Y entonces nuestra vida cristiana comenzó a depender de lo que sentíamos en la hora del templo, o en la hora de la reunión, o en la hora del culto. Si hablamos ya contemporáneamente y de este tiempo, nos vamos a encontrar con los conocidos padres de la iglesia, ¿no? Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en Inglaterra, a un pastor que tenía una reunión, otra reunión y otra reunión, pero cuando acababa su reunión, los que estaban en su primera reunión se bajaban a un lugar, del lugar o del templo donde él estaba, y empezaban a doblar sus rodillas y a orar para que Dios usara al varón en la otra reunión. Y cuando esa reunión acababa,
Entonces aquellos salían y entonces los que estaban en la reunión bajaban a orar para los otros que iban a entrar. Y de repente, ¿no? Algo de eso como que empezó o sea, ellos no tenían su día de oración, su día de reunión de oración, sino que cada reunión que ellos tenían, todos aquellos oraban y algo sucedió, pero después de eso, algo se perdió otra vez. Y la iglesia final o última que quizás pudiera ser que somos nosotros, reflejamos lo descrito en el verso 16, 17 de Apocalipsis 3, y entonces no podemos nosotros vivir aquello, y entonces la gente cuando nos ve, en lugar de querer ser como nosotros, huye de nosotros. Y entonces para nosotros ahora poder presentar el Evangelio, tenemos que ir a donde está esa gente, y tenemos que hacer cuanta cosa para que nos escuche un poquito y llamar un poquito su atención y poder presentarles a Cristo. Antes no hacían eso. Antes la gente los veía cómo vivían. Antes los veía lo que hacían y cómo en su diario vivir algo pasaba. Y el Señor añadía, ¿a quién? A la iglesia. Hoy en día eso menguó. Y hoy tenemos que hacer un montón de cosas. Hoy tenemos que comprar oro refinado en fuego. Hoy tenemos que comprar vestiduras blancas para vestirnos y que no se cubra nuestra desnudez. Porque ese fue el consejo o la opción que Dios nos dio, pero sigue diciendo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé celoso y arrepiente. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Cuando nuestra conducta, comportamiento, pensamiento y palabras no tienen o no cuadran con la palabra de Dios, de eso tenemos que arrepentirnos. Pero ¿cuál es esa conducta, comportamiento, pensamiento y palabras? No son las religiosas, ni el comportamiento religioso, ni el pensamiento religioso, sino es aquella conducta que el que te ve dice, Dios está haciendo algo contigo. Que tú no tienes necesidad de decirle, oye, ¿qué crees que Dios está haciendo conmigo? Esa simple persona te ve y te pregunta a ti. ¿A cuántos les ha pasado últimamente algo así? Era el común decir en aquellos principios de la iglesia. Dice que tenían el favor de cuánta parte del pueblo. De todo. Tenían el favor de todo el pueblo. Si entendemos esto, entonces lo primero que va a suceder va a ser un cambio personal y familiar. Un cambio personal y familiar. Va a empezar a haber un cambio. Dice Hechos que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 puntos la iglesia los cambió por una atmósfera en nuestro tiempo de reunión. O sea, a la iglesia se nos olvidó que cuando venimos a reunirnos, venimos a agradar a Dios, a adorar a Dios, no a sentirnos bien. Pero a la iglesia hubo un momento, no sé en qué punto de los años 20 o 30 años atrás,
en donde se nos olvidó eso. Y entonces las nuevas generaciones comenzaron a ser enseñadas y comenzaron a creer que venir a la reunión, venir al culto, tenía que ver más con el que venía al culto que con para quién era el culto. Comenzamos a ser enseñados así y así crecimos. Y entonces a mí varias veces me dijeron, cuando de repente me veían agüitado, vamos al culto, vas a ver que te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces yo así crecí. Entonces yo crecí creyendo que ir al culto era para irme a sentirme bien, para que Dios hiciera que yo me sintiera bien. Pero si yo llegaba al culto así, cuando venimos al culto y venimos mal y no recibimos una cuestión en la atmósfera que nos aliviane, entonces cuando no sentimos un alivio, nuestra mente en automático, junto con nuestro corazón, comienza a traer una cuestión de señalamiento, un pensamiento, y el enemigo, sin que nos demos cuenta, comienza a trabajar y ha trabajado. Y entonces lo que comúnmente decimos es: algo está mal, como que Dios no está haciendo nada, como que no, la presencia de Dios no se sintió, porque crecimos creyendo que el culto es para que nosotros nos sintamos bien. Entonces, cuando en las reuniones no había sanidades, cuando no había llamados al altar, cuando en las reuniones no había caídas, cuando no había milagros, cuando no había lenguas, cuando no había algo bonito que sintiéramos, que nos hiciera llorar, que nos hiciera desahogarnos, que nos hiciera sentirnos bien, cuando no había nada de eso, entonces nuestra mente comenzaba a maquinar cosas y a decir: Dios no está, o Dios se está olvidando de nosotros, algo no está funcionando, el pastor está en pecado, los músicos están en pecado, algo está mal, porque no se está sintiendo la presencia de Dios, porque cuando Dios está en la reunión, se siente. Un día yo me di a la tarea de buscar en la Biblia, que la Biblia me dijera que cuando Dios está en la reunión, se siente. Y entonces yo me encontré con algunos versos, como por ejemplo, que Él habita en medio de la alabanza, ¿de qué? De su pueblo. Pero nunca encontré que tú o yo sintiéramos que Él habita. Dice que habita en la alabanza de su ¿qué? De su pueblo. Pero cuando el pensamiento en las generaciones crecimos creyendo lo que les acabo de decir, entonces también la Biblia la comenzamos a entender un poco distorsionada. Y por ponerles el ejemplo de ese texto, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces nosotros creemos que en automático, por el hecho de que la Biblia dice que Él habita, entonces cuando yo estoy en esa alabanza tengo que sentir su presencia, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Y crecimos creyendo que esa cuestión es así, y no nos dimos cuenta que Él habita. Y si tú investigas el significado de la palabra habitar, te vas a dar cuenta que tiene que ver con una permanencia, con algo en lo que Él está y permanece cuando el pueblo le alaba, pero no para que tú y yo sintamos algo cuando le alabamos. Porque si tú sigues leyendo, te vas a encontrar que tiene que ver con una adoración que Él recibe, no con una adoración que genere paz. A ver si me explico. Tú y yo alabamos a Dios, y nuestra alabanza y adoración expresiva, por ejemplo el cántico, no es para que nosotros
obtengamos algo. Porque si alabamos para obtener, entonces deja de ser alabanza y se convierte en un trueque. Sería decir, Señor, te voy a elogiar, pero aliviáname porque vengo deprimido. Señor, te voy a cantar, pero a veces pareciera que en lugar de estarlo alabando, nos estamos desahogando con la canción. Y estamos descargándonos, ¿no? Y entonces chécate, cuando alguien está así y con una canción comienza a llorar y comienza a descargar, ¿qué le está ofreciendo? ¿Qué es lo que está sacando? Cuando alguien viene enojado, amargado, presionado y comienza a desahogarse, ¿qué es lo que está ofreciendo? Desahogo, amargura, depresión, pero él ya se alivianó. Y entonces la religión nos enseñó, es que eso hace la presencia de Dios, hace que nos hace libres, hace que nos sintamos bien, pero o sea, eso pareciera que es así. Eso pareciera que es así, pero el resultado latente y real de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nos dice otra cosa. ¿A qué quiero llegar? Hermanos, alguien me dijo apenas, no hace mucho, es que tú eres muy pesimista. Siempre estás diciendo que no hay buenos resultados. Y entonces yo le dije, dime uno. Y a la persona que me lo dije, y empieza por tu familia. A ver, dime un buen resultado en tu familia. Dice, bueno, pero es que no tenemos que ser tan pesimistas. Le digo, no, es que tenemos que entender la realidad. Porque cuando Cristo aparezca, el mismo maestro dijo, ¿cuándo hallará fe en la tierra? Hallará fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y dice, y la convicción de lo que no se ve. Una convicción, hermanos, no tiene que ver con lo que sientes, porque si de repente sientes otra cosa, tu convicción cambia. Y esa es otra evidencia. Esa es otra evidencia. Es pues la fe, la certeza y la... Pero si está movida por lo que siento, entonces mi convicción puede cambiar mañana, porque ya no siento lo mismo hoy. Entonces hay gente, o habemos gente en la iglesia a lo largo de los años, que estamos parados, decimos una cosa ahorita, pero lo decimos por lo que estamos sintiendo, pero si mañana siento algo, mi convicción cambia. Y ahora no, mi convicción cambió. Pero primeramente decimos que esa convicción era fe, pero después resultó que no es fe, y que ahora lo que ahora estoy sintiendo es fe, y entonces la iglesia ha confundido la fe con el sentimiento, con lo que se siente, y a eso hemos creído que es fe. El punto es que cuando Dios busca en nosotros fruto, y esto es lo que a mí me preocupa, y esto es lo que me preocupa mucho, esto es por lo que a veces nos hemos visto, no sé, tristes o mal, pero lo que me preocupa es de que el maestro dijo que cuando no halló fruto, no halló fruto. Entonces yo empecé, Señor, hay fruto en mí. Porque creer
creer que no va a buscar fruto en nosotros sería como creer que no importa cómo viva, cuando Él venga me va a arrebatar. ¿Cuál es el fruto que Él quiere ver cuando regrese? Se llama fe. Cuando el Hijo del Hombre hallará fe, o sea, te hallará firme en la convicción, o nos haya ahora es manifiesto que todavía lo que nos pasó quizás 3 generaciones atrás sigue siendo muy fuerte en nosotros. Y aunque pareciera que tenemos fruto, ese fruto no permanece. La pregunta vuelve a ser: ¿por qué no permanece? ¿Por qué no puedo permanecer? ¿Por qué ellos permanecían cada día en el templo, partían el pan en las casas, tenían comunión, permanecían en la doctrina? ¿Por qué yo no puedo? Porque yo crecí en una iglesia en donde se me enseñó, y con temor de Dios lo digo, yo crecí en una iglesia en donde se me enseñó que lo que yo sintiera era muy importante. O sea, en lugar de enseñarme lo que era discernimiento, se me enseñó lo que era sentimiento. Entonces era según como sientas, entonces si sientes demonios es que hay demonios. Si sientes a Dios es que es Dios. Pero el resultado de eso que yo sentía o siento me dice cuál es la realidad, y entonces me doy cuenta que no tiene que ver con lo que yo sienta o no sienta, sino que tiene que ver con lo que Dios dijo y que es real. Entonces, si Dios dijo que tengo que permanecer en la doctrina, de repente yo he dicho: es que no puedo porque no siento, porque no hay algo que me motive, no hay algo que me empuje. Pero es que Dios dijo que tengo que permanecer en la doctrina. Es que yo no siento tener comunión con el hermano, yo no siento tener comunión con la hermana, y no siento tenerla porque hay un sentimiento en mí. No siento tener comunión con la hermana o con el hermano porque hay un sentimiento. No siento tener comunión con el hermano porque me hizo sentirme mal. ¿Ya lo cacharon? No siento partir el pan con ella porque me hizo sentirme mal. Y entonces mi convicción hacia lo que tengo que hacer se basa en lo que siento y no en lo que creo, sino en lo que siento. No voy a ir a la reunión porque la última vez que fui no sentí la presencia. Y entonces yo creo que ahí no está Dios porque no sentí nada. Yo creo que las enseñanzas que da no son de Dios porque no se siente nada a la hora. Solo se genera un enojo o una risa de repente viene un espíritu de sueño. Así crecí yo. Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí. Y entonces crecimos basando, si sentíamos bonito, Dios estaba. Si no se sentía nada, Dios no estuvo. Y no crecimos con la convicción de que cuando se viene a la reunión, se viene a adorar a Dios. No importa cómo me sienta o lo que sienta. No importa si hay música o no hay música. No importa si hay
instrumentos o no hay instrumentos, no importa. Y entonces conforme fue pasando la iglesia, ese sentimiento se hizo más grande, más grande, más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y entonces ahora, en muchas congregaciones, se ha suplantado, y como crecimos en lo que sentimos, entonces ahora los pastores estamos preocupados de generar una atmósfera para que la gente se sienta bien. Y algo comenzó a pasar, a suceder en la iglesia cristiana. Y entonces hay gente que regresa. Si tú vas a comer a un lugar y te tratan bien, ¿tú qué haces? Porque te hicieron sentirte como bien. Ojo acá. Y yo he estado orando. Y yo he estado pidiendo. Ojo con lo que te voy a decir. Tú vas a un restaurante y te tratan bien. Tú regresas porque te sentiste como bien. ¿Te sentiste como? Bien. Te sentiste atendido. Jesús. Cuando Jesús entró al templo, ojo acá, porque nos han enseñado una parte de esa historia, pero la otra no. Cuando Jesús entró al templo y vio a los cambistas, que para que ya el pueblo no trajera, sino podía cambiar, él dice que se enojó y empezó a golpear, empezó a hacer ahí un relajo. Y él dijo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de... Ojo con lo que voy a decir. Y si alguien nos está viendo, ojo también, miren. Nosotros, ¿a quién le escribió Jesús la carta en Apocalipsis? ¿A quién se la escribió primeramente? ¿A quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? Al pastor. Ojo, ojo, ojo. El dueño yo entro a trabajar a un restaurante y el dueño del restaurante me va a decir, mira, si tú tratas bien a la persona que venga, tú lo atiendes bien, esa persona va a regresar, te va a dejar una buena propina, pero ¿quién es el que sale más, ganando más? El dueño. ¿Sí o no? Porque va a que esa persona va a regresar otra vez ahí. Ese sistema es el mismo que el sentimentalismo ha generado y que entonces nos cayó a los pastores. Entonces alguien un día tuvo una gran idea y después la implantó en un libro, y a partir de ahí la mayoría de las iglesias y los pastores pues, estamos buscando la forma de acrecentar el negocio, porque si el negocio se acrecenta y tengo mayor número de clientes, entonces voy a ganar ¿cuánto? Más. Entonces, de una manera muy superficial y pareciera hasta espiritual, se empezó a implementar sistemas para hacer sentir bien al que va al culto. Entonces la persona que llega al templo y hace que se sienta bien, no hombre, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? Va a regresar, porque se sintió como bien. ¿Quién va a ir ganando? Esto es escuchen, esto es una visión 100% empresarial. Y escribe al pastor de la iglesia en la Odisea: tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Y entonces, tan es así esta cuestión del sentimiento, que a las nuevas generaciones
los han hecho creer que el asunto es así. Que en la reunión se trata de sentirme bien, de sentirme cómodo en el lugar donde esté sentado, de que si de repente me siento medio triste o agüitado, en la atmósfera, las luces, el ambiente, el recibimiento que me dieron. No, hombre, yo me siento bien. Obvio que va a ser que yo regrese ahí, porque ahí sí está Dios. Ahí sí está la presencia de Dios. Ahí me siento bien. Y entonces los pastores nos tenemos que ver en la necesidad de generar un ambiente en donde nos sentimos bien. Y entonces dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de ayunar, y empezamos a mantener a la gente activa. Y un montón de actividades. Porque la psicología me enseña y me dice que si yo me mantengo activo, mi mente está como activa y está trabajando, entonces mi organismo se va a sentir mejor. Y que si yo me mantengo en actividades haciendo esto, y mantengo a la gente en actividades, solo que le cambio y le pongo una actividad cristiana. Una actividad cristiana. Y comienzo a hacer sentir a la gente que es importante, y comienzo a hacer sentir a la gente que es necesaria, y entonces la gente se empieza a sentir halagada, comienza a sentir que está bien, que está activa, que está sirviendo, que está en la obra, pero el resultado, porque al final el resultado de vida personal, familiar, de iglesia y de ciudad, me dice que todo eso no está generando el resultado que Dios quiere, que la Biblia me enseña que tiene que haber. Entonces, cuando de repente se comienza a decir algo que va en contra de eso, cuando se comienza a hablar algo que no tiene mucho que ver con eso, y cuando se comienza a hacer algo, a empujar algo que tiene que ver con una convicción y no con un sentimiento, entonces comienza a haber reacciones y comenzamos a tener reacciones. Pero un hombre se atrevió, porque tuvo mucho valor. Yo más bien diría, era alguien que tenía una convicción. Un hombre se atrevió a pararse delante del rey y delante de la reina y delante de toda una nación y delante de más de 400 profetas que le servían a otros dioses. Y ese hombre se atrevió a decir: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Pero fue más osado, fue todavía más allá, porque se atrevió a decir, Señor, cuando habló con Dios, le dice: que estos vean que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. ¿Sabes por qué? La otra parte, cuando Elías dice que solo él había quedado, es porque ciertamente había más profetas, ¿sí o no? ¿Pero dónde estaban? O sea, sí había. No era cierto que él era el único. Había más. Pero ¿dónde estaban los otros? O sea, la gran mayoría estaba de acuerdo. Y estaban como escondidos.
Era el único loco que no estaba de acuerdo con la gran mayoría de ir a esconderse también. Vamos a escondernos acá, a esperar a que Dios nos salve. Vamos a esperar a que Dios nos salve. No, era el único. Por eso él dice, solo yo he quedado. No, había más, pero los otros estaban escondidos. Y él dijo, yo les voy a demostrar que Dios está conmigo. ¿Hubo un fruto? ¿Hubo un resultado de esa convicción de este hombre? Por acá terminó de orar, fuego cayó, consumió el altar y les demostró quién era Dios, pero les demostró otra cosa también. Les demostró que Dios estaba con él. ¿Cómo sería hoy demostrar que Dios está con nosotros? ¿Haciendo caer fuego del cielo? ¿Cómo sería demostrar que Dios está contigo? ¿Cómo demostrarías tú que Dios está contigo? No cuenta la vida, ni la misericordia, ni el aire, ni nada, porque los impíos también lo tienen. ¿Cómo demostraríamos nosotros que Dios está con nosotros? Que Dios está con nosotros. Y que tú le puedes decir a alguien, yo te voy a demostrar que Dios está conmigo. Respuesta: cuando tú y yo nos mantenemos firmes en la convicción. Cuando lo que sentimos no te tira, cuando lo que sucede, cuando lo que sentimos no te mueve, cuando te mantienes firme, Dios está ahí. Porque con tu convicción, cuando tu convicción está firme, entonces tú no pasas un día sin hablar con tu Señor. Tú no pasas un día sin tener un contacto y una relación con Él. Tú no pasas tiempo o perdiendo tiempo en otras cosas. Y comienza a haber frutos en tu vida. Comienza a haber frutos en tu familia. Comienza a haber resultados. La cuestión es grave aquí. Es muy grave. Hechos, la cita que leímos, 11, del verso 19 en adelante, una estructura de iglesia y una estructura apostólica. Dice el verso 12, llegó la noticia de el verso 22, perdón, llegó la noticia de estas cosas sabidos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Había una cuestión de autoridad en la iglesia. Cuando llega en el verso 23, ve la gracia de Dios, se regocija. O sea, vio la convicción, la vida que estos cristianos tenían. Estos cristianos no tenían a los apóstoles ahí. Estos cristianos ellos simplemente habían sido esparcidos por causa de la persecución. O sea, no les estaba yendo bien. Estaban teniendo muchas broncas, muchas situaciones difíciles, pero tenían una convicción. ¿Cuál? La que les enseñó aquel al que habían matado a piedrazos. ¿Cuál era la convicción de ese que murió apedreado? ¿Cuál era su convicción? ¿Sí hemos leído sobre él? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? ¿Cómo era Esteban? ¿Cómo era? ¿Cuál era su convicción que fue manifiesta y que fue evidente? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Eh? Que no le importó su vida. No le importaba sufrir por la causa de quién? Del Señor.
más que palabras de Esteban a la gente que le enseñó, ellos lo veían. Cuando él se murió, fueron esparcidos y simple y sencillamente hicieron lo que habían aprendido. Y ya, no hicieron más. ¿Qué pasó? La gracia de Dios comenzó a estar. Cuando Bernabé llega, dice, wow, ¿de dónde esto? No ha venido Pedro, no ha venido Juan, no ha venido Marcos, no ha estado Mateo. ¿De dónde? ¿Cómo supieron? ¿Cómo saben tanto? ¿Cómo viven tanto? ¿Cómo hacen tantas cosas? En ellos había sido derramada la gracia de Dios por el simple hecho de que aprendieron a dar su vida, a sufrir por la causa de Cristo. Capítulo 2. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué ha pasado en la iglesia? La palabra de Dios, escuchen, la palabra de Dios, hermanos, a ver, ayúdenme, no sé si la palabra o expresión correcta sería esta, cuando decimos algo con temor, ¿sí? Escuchen, no creo ser yo el único que crea que mucha palabra que durante muchos años atrás ha sido una palabra un poquito o un mucho diluida y que más ha sido cuestiones psicológicas que palabra. Dice que los que recibieron su palabra, verso 41, perseveraban en la doctrina. Los que recibieron su ¿qué? Ahora, ¿sabes cuál era la palabra enseñada en este tiempo? El Evangelio de Jesús. O sea, lo que Jesús enseñó. Ayúdenme. De este lado ayúdenme. Denme dos de las enseñanzas de Jesús, dos, que fueran así como muy emotivas. O sea, que Jesús dijera y aquellos gritaban de gozo. Dos, nada más dos. Dos. Una, o sea, donde y se emocionaran porque ¿cuál era la palabra que recibían? El Evangelio. Entonces de repente ellos recibían: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, ¿te acuerdas de la gran multitud a la que le dio de comer? Al otro día, ¿qué le pidió? Más comida. Entonces Jesús les dice: ustedes me buscan, no porque sino porque quieren su desayuno ahorita, ¿no? Y entonces empieza a hablar sobre lo que era su muerte y lo que iba a padecer. Y cuando lo oyeron le dijeron: ¿dura es esta? ¿Quién? Y dice que se dieron la vuelta y se ¿qué? Ese Jesús que nos describen en las películas, ¿no? Así, todo buena onda. Se voltea con sus discípulos.
y les dice, ¿ustedes qué onda? ¿Se van a ir con ellos también? Entonces Pedro se levanta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes que. Pero ¿cómo eran esas palabras? Bien motivantes, eran palabras duras que recibían, y los que recibieron su palabra perseveraban en la doctrina. ¿Qué era la palabra que recibían estos hermanos? El evangelio. Y el evangelio es duro. No, el evangelio es paz y es amor. No. El evangelio es duro. El evangelio es duro. Esa multitud ha dicho como yo he dicho. No sé si alguno de ustedes ha dicho así, pero yo sí lo he dicho. Dura es esta cuestión. Duro es esto. Pero me acuerdo que ese evangelio duro son palabras de vida, y de vida eterna. Perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Termino. Fruto, resultado, evidencia. Otra vez, frutos, resultados, evidencia. Se ponen por cuestiones de tiempo, ¿no? Por cuestiones de tiempo. O sea, tú pones, para ver un fruto, un resultado, tiene que haber un tiempo, ¿no? O sea, es como decir, de aquí a tanto tiempo voy a ver, ¿no? Un resultado, voy a ver esto, voy a ver el otro. Si no hemos captado lo suficiente, pues yo creo que es cuestión de echarle más ganas o no sé. Pero termino con esto. Obed-Edom, 3 meses y vio un resultado. ¿Cierto? Ya lo aprendimos. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. O sea, no fue de que, pues ay, que se vaya viendo. No. 3 meses y hubo un ¿qué? Hubo un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el hermano Gabriel. Si él pone un negocio, no sé, en Ciudad Mendoza, ¿no? Tú vas a ver un tiempo. Si en ese tiempo no hay resultado, ¿qué haces? ¿No? ¿Sí o no? Ok, escucha, un tiempo. Obed-Edom se tardó para ver. ¿Y hubo un resultado? Sí. Ahora, ¿creemos que lo que está escrito trae resultado? Entonces, si de repente yo lo hago y no me da un resultado, ¿quién está mal? ¿Yo? ¿O lo que está escrito? ¿Lo que está escrito está mal? Entonces, tenemos que tomar una ¿qué? Decisión. Si lo que está escrito no se cumple, es por lo que está escrito está mal. ¿Sí? O yo lo estoy haciendo ¿qué? Mal. Ahora, ¿qué será más seguro? ¿Que esté mal o que yo lo esté haciendo mal? Obed-Edom tuvo 3 meses, los macedonios 3 meses. Jesús puso un lapso de tiempo. Jesús dijo 3 años para que ve que no da fruto, un año más. ¿Para qué? ¿Y qué dijo? Bueno, ¿sí te acuerdas? ¿Sí has leído eso? Señor, no lo cortes. Mira, vamos a darle otro año más. Si para el año que viene, ¿no? Entonces sí, córtalo, ¿no? ¿Sí lo has leído? Ok.
Escucha, ¿cómo podemos nosotros saber o salir de la cuestión de saber? Porque a lo mejor hermana Perla puede estar pensando, ¿estará bien? ¿No estará bien? ¿Será que ahí voy o no voy? ¿Cómo podemos salir nosotros de todas esas cuestiones y dejar de andar con... Vamos a ver resultados. Y tenemos de dos: o vemos frutos o resultados, o empezamos a corregir lo que estamos haciendo mal, porque algo es seguro: Dios no se equivoca y la palabra de Dios es suficiente. Entonces este año, ¿no? ¿Por qué? Porque el año 2018 comenzamos a orar en enero y terminamos orando 4, 3. Vamos a ver qué resultados. ¿En qué hay que perseverar? Vamos a ver. Igual, y si lo hacemos bien, y no funciona, hemos vivido engañados. ¿Cómo ven? Ahora estoy hablando a la iglesia local, o a los que quedan. Hay 4 puntos ahí: doctrina, comunión, pan y oración. Vamos a ver resultados. Vamos a probar. Tenemos que perseverar ¿en qué? En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si en un determinado tiempo no da resultado, es que hemos vivido engañados. ¿Cómo ven? Aceptamos el... Vamos a ver. Porque está escrito ahí. Entonces ellos no tenían necesidad de hacer nada. El Señor añadía a la iglesia. ¿No? No había necesidad de poner a alguien en la entrada para decirle, qué bueno que vino, pase. Siéntese acá. Ay, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ponerlas más cómodas. Porque estas están bien duras. No se van a sentir bien los que vengan. ¿Sabes dónde se sentaban ellos? No tenían ni dónde sentarse. Vamos a ir teniendo un mejor ambiente, ¿no? Para que se sientan cómodos. Perseveraban en la doctrina, comunión, partimiento y oración. Si nosotros comenzamos a perseverar realmente, netamente en eso, tiene que haber resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el fruto? Dice, tenían el favor de todo el pueblo. El Señor comenzaba a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. No tenían necesidad de ¿cuánto? Pero vivían esos principios. Vivían esos principios. ¿Cómo ven? ¿No? Y quitémonos lo que sentimos. Vamos a aplicar principios. Aplicar principios. Porque Cristo viene ya. Pónganse de pie. El Señor viene ya. De repente hemos estado muy cansados,
muy mal, creyendo que no estamos haciendo las cosas bien. Pero es el principio del año, es el primer domingo del año. Y yo quiero hacer las cosas bien, porque los que ahorita quedan yo quiero que vean en mí, no que oigan de mí, que vean en mí la paz que sobrepasa todo entendimiento, que vean en mí a Dios. Eso es lo que yo quiero. Pero yo quiero verlo en cada uno de ustedes, para que los que el Señor añada aprendan y sepan, ¿verdad? Que ser parte de la iglesia no es venir a sentirnos bien, sino es venir a adorar a Dios y ver en nosotros a Jesús. Y yo creo que yo he fallado ahí. Pero tengo un nuevo comienzo. Y tengo que comprobar lo que digo. Para entonces poder pararme y decir, esta es mi fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, Gabriel? ¿Cuál es tu fe, Brenda? ¿Cuál es tu fe, Jesús? Porque esta es mi fe. Esta es mi convicción. Enséñame tu fe. Este es mi fruto. Enséñame el tuyo. De eso se trata. De eso se trata. Porque pasar otro año, llegar al 2020, ¿no? Pues, ¿para qué? Si no cumplimos los propósitos que como iglesia tenemos que cumplir. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que esto sea una verdad. Amén. Todo lo que en estos 21 días traemos es traído como primicia. Todo lo que traemos es traído como primicia. Es presentado delante de Dios como primicia. Y le pedimos que Él lo bendiga y lo reciba. Oramos. Señor, gracias por lo que nos estás mostrando y por la oportunidad que nos das de poder comenzar otra vez, pero esta vez, Señor, esta vez con un entendimiento más claro de lo que tú quieres, más entendidos de cuál es tu mandamiento. Y Señor, con un mayor compromiso de vivir esta vida cristiana, no basado en lo que siento, sino en lo que creo, en lo que predico, en lo que enseño, con la encomienda de que sea manifiesto y de que en mi vida haya fruto, un fruto visible. Ayúdame, Señor, a permanecer en la doctrina de tu palabra, a permanecer en la comunión, aunque no lo sienta, a permanecer en el partimiento del pan, aunque no lo sienta, y a permanecer en la oración, aunque no sienta hacerlo. Una convicción de andar por lo que creo, y no por lo que siento, sino por lo que creo. Y creo en tu palabra, creo que tu palabra es verdad, creo que lo que está escrito, Señor, es verdad, lo creo.
Lo creo que es verdad. Creo que es así. Creo que si tú lo hiciste, lo volverás a hacer hoy también, Señor. Creo que si lo hiciste, lo volverás a hacer otra vez. Y creo, Señor, que tú me ayudarás, que ayudarás a cada uno de los que lo hagamos y lo creamos. Gracias. Gracias por este tiempo y por lo que hoy se presente delante de ti, Señor. Todo lo que hoy se presente durante estos 21 días es traído delante de ti como lo primero. Queremos honrarte, Señor, porque creemos lo que está escrito. Pido que lo recibas, que lo santifiques. Y Señor, gracias por esta nueva oportunidad y nuevo comienzo que nos das. Ayúdanos a entender y a percibir tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. El Señor les bendiga mucho a todos, a todos, a todos.